no hacer para no tener la reunión el viernes y hacer las defensas desde las 9 de la mañana, porque si no, estaríamos haciendo las defensas hasta en la tarde, hasta la tarde del día jueves. Pero como también hay laboratorio a las 3 de la tarde, eso es lo más que puedo hacer es de 1 a 3 de la tarde. El viernes si podemos hacer ¿cómo se llama? Estaba haciendo una reprogramación yo por acá. El viernes sí podría, pero empezaríamos a las 10 y terminaríamos hasta las 3 de la tarde. Pero había puesto 1 hora. Dadas las circunstancias que tenemos, ahora la vamos a dejar para media hora, la defensa. Para que todos estemos bien en lo que vamos a entregar en la defensa, lo que ustedes van a hacer una diapositiva, una presentación con lo que ustedes investigaron, con el diseño, con lo que ustedes investigaron resumido, el diseño que ustedes desarrollaron, el prototipo que ustedes pusieron y y las herramientas son por lo menos las 3 cosas que 3 o 4 cosas de acuerdo en el análisis, el diagrama de clase que vamos a tener diagramas de clases, vamos a tener descripción de los diagramas de clases, prototipo de lo que ustedes describieron y el diagrama donde está el diagrama de casos de uso, descripción de los diagramas de casos de uso, prototipado y diagrama de clases. Eso lo van a hacer en una presentación que va a durar 30 minutos. O sea, lo más resumido posible. O sea, necesito saber cómo ustedes hicieron el proyecto y además eso lo van a hacer en 20 minutos y en 10 minutos me van a explicar cómo instalaron las herramientas y me van a presentar las herramientas previamente instaladas. Eso lo vamos a hacer en 30 minutos. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta, ingeniero. Sí. Respecto a ya la explicación, por ejemplo, cuando pide lo de instalar las herramientas, ¿usted va a elegir a un miembro del grupo para explicarlo? A ¿O cualquiera nosotros de vamos los a...? tres, a cualquiera de los tres les voy a decir, vaya, cualquiera, usted, explíqueme qué hicieron con la instalación. Ok, gracias, solo eso. ¿Ok, jóvenes? ¿Preguntas? Esto lo vamos a empezar, estas defensas, el día lunes, esperando de que todo esté funcionando, vaya a estar funcionando bien. El día lunes por la tarde, a la 1 de la tarde. De 1 a 3, martes, de 1 a 3, miércoles, de 1 a 3, jueves de 1 a 3 y viernes desde las 10 a las 12 y desde la 1 hasta las 3. Entonces, para terminar toda la semana eh, con las evaluaciones la otra semana. Yo esperaba hacer eso en esta semana, pero dadas las circunstancias ya no publiqué nada anoche y que teníamos que saber cómo era que íbamos a sacar las cosas ahora.
Estamos. Entonces, acuérdense, vamos a tener, ustedes van a realizar una presentación, van a realizar una presentación eh, que expliquen diagramas de casos, descripción, prototipo, prototipo, descripción de diagramas de casos, prototipo, eh, ¿cómo se llama? Un diagrama de clases y herramientas instaladas. Herramientas instaladas. Esto es lo que van a presentar, jóvenes. Que explique diagramas de casos, descripción de los diagramas de casos, prototipo, diagramas de clases y herramientas instaladas. ¿Estamos? Ok, ingeniero. Vale. Esto es con referente a la tarea. Con referente al examen, miren, aquí todavía hubieron varios que me enviaron los exámenes, me enviaron el examen al correo. De antemano, nosotros vamos a calificar los diagramas, lo que ustedes resolvieron y que está en el aula, primero, de antemano. Entonces, ustedes van a tener eh, eso, esa nota. Ya que no van a venir, voy a ver cómo termino de calificar los laboratorios y empiezo a calificar el parcial para entrar a las notas por lo menos el fin de semana. Para que ya vayamos saliendo con esto ya más tranquilo. Entonces, los que enviaron examen al correo, eso vamos a revisarlo con Rudy, si en realidad se van a revisar o no. Dado que le dimos más tiempo del que se da normalmente cada evaluación. Entonces, para que estemos ahí bien acorde a lo que vamos a estar trabajando en eso. Con referente a los laboratorios, Rudy va a poner una guía asíncrona para que ustedes realicen los laboratorios. Secuencia de de base. Y falta creo que ahora lo iba a poner en la tarde-noche, para que en la mañana ya lo puedan estarlo trabajando, puedan estarlo viendo ustedes. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Jóvenes? Ok. Vale, ahora vamos con lo que nos compete, ¿verdad? Es la clase. Con la clase, miren, vamos a empezar ahora con lo que es, ya puse la clase también en el aula, ya está. Entonces, para
Veamos acá. Ok, ya teniendo, se me había olvidado. Se me había olvidado grabar la clase. Todas las indicaciones que les di no quedaron grabadas, pero bueno, yo creo que sí quedaron grabados con ustedes. Y eso es lo más importante. ¿Ok? Vamos a ver si lo presentamos aquí. Aquí lo voy a poner. Ya está. Esta vamos a compartir. Vaya. Vaya, jóvenes, están viendo eso, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ok, vaya. Vamos a entrar en el tema para medir la productividad. Creo que esta es la semana 12, ¿verdad, jóvenes? Ya solo Por ahí. tenemos, ya solo tenemos 4 semanas para ver lo de productividad. O sea, solo tenemos un mes ya de ciclo. Ya casi todas las evaluaciones ya se están dando. Ya tenemos la evaluación parcial 1, laboratorio 1, tarea 1. Ya en el transcurso de esta semana ya se van a estar entregando todas las notas pertinentes de eso. Y ya nos queda ya solo el parcial 2 y la etapa 2 de la tarea. Entonces, pero para hacer esto, entonces nosotros tenemos que ver cómo un software, el software que ustedes están haciendo, la aplicación que ustedes están haciendo, ya sea para la naviera, ya sea para el transporte, ya sea para los barcos, ya sea para el, ¿cómo se llama? Para lo de los repuestos y para el mecánico. Todos esos nosotros necesitamos medir una productividad. Entonces, medir el, el tiempo que nos vamos a tardar en realizar ese software. Nosotros, en este caso, nosotros ya le damos un tiempo. Por lo general son 2 meses, 2 meses y medio los que se dan para realizar este proyecto. Pero ustedes tienen que hacer esa medición en base a que como que si no saben o no supieran cuánto tiempo se van a tardar. Entonces, nosotros, dado esa problemática que tenemos, que así como les decíamos al principio de la clase, lo más difícil, al principio de la materia, lo más difícil que hay para un ingeniero de sistemas es calcular el costo de un software. ¿Cuánto ustedes van a cobrar? ¿O cuánto a ustedes les va a costar ese software en particular? Nosotros estamos haciendo unos proyectos ahorita para diferentes instituciones y algo que nosotros determinamos es, a ellos les decimos, ustedes se van a ahorrar en este proyecto tanto. ¿Por qué? Porque tenemos que estimarlo. Entonces, pero la mayoría de veces nosotros hacemos unas estimaciones empíricas, así como les decía en clase, al inicio de la materia. Nosotros evaluamos y en base a la experiencia estamos sacando. Siempre lo vamos a hacer en base a experiencia, pero ahora ya con una métrica en particular. Entonces, ¿cómo vamos a medir nosotros eso?
Para poder medir o estimar un proyecto, nosotros tenemos que ver todas las funciones que vamos a estar trabajando. A ustedes se les ha dicho ahora, miren, entreguen un cronograma de trabajo. Ese cronograma de trabajo que lo van a entregar va a tener recursos, tanto recurso humano como recurso tecnológico, como recurso económico. Entonces tenemos que ir viendo cómo nosotros vamos a hacer esa estimación en base al trabajo que ustedes han asignado en sus actividades que van a realizar en el proyecto. Entonces, ustedes asignaron unas actividades, como ahorita somos estudiantes, entonces asignamos las actividades hacia el azar. Pero en un proyecto ya bien definido, ustedes tienen que ver con la gente que cuentan y cada gente cuál es la especialidad en cuál están. Alguien se puede especializar en bases de datos, alguien se puede especializar en comunicaciones, alguien se especializó solamente en desarrollo de software. Entonces, en base a eso, el plan de trabajo va a ir y las actividades van a ir orientadas a las diferentes personas que tienen en su grupo, en su proyecto, su grupo de trabajo. Entonces, ustedes tienen que definir, por ejemplo, ahorita ustedes tienen 5 proyectos, no, 8 proyectos creo que son, o 5 proyectos, 5 proyectos, u 8, creo que con ustedes son 8, en el cual ya tienen una área del negocio, áreas de negocio de trabajo. Ya tienen unos requerimientos funcionales con los que ustedes ya les dimos ciertas restricciones, ciertos requerimientos les dimos en base a las reuniones que tuvimos. Y entonces ustedes revisaron los requerimientos. Solo que aquí ya estaba definido el alcance, ¿cuál es? Pero ustedes definieron unos alcances, hasta dónde van a llegar. Cuando ustedes hagan su proyecto de grado, lo primero que tenemos que definir son los alcances del proyecto. Porque en base al alcance es que se hacen los objetivos. Si yo tengo un alcance que dice que voy a hacer un sistema para que me lleve el control de gastos de mi vehículo, entonces ese es el alcance que va a tener mi sistema. ¿Cuáles son los objetivos que voy a tener para ese alcance, para poder cubrir ese alcance? Es lo que nosotros tenemos que ir determinando. De las funciones, para poder estimar nosotros, tenemos que revisar los requerimientos y los alcances en los cuales vamos a trabajar. Dimensionar el trabajo. ¿Cuánto, así como les decía, cuánta gente, qué voy a hacer, hasta dónde voy a llegar? En base al alcance voy a decir hasta dónde voy a llegar y qué componentes voy a utilizar para poder trabajar con ese alcance. Entonces, esos componentes pueden ser A, B, C, D, todo el abecedario si es posible. Entonces, cada uno de ellos me va a cubrir todo lo que tengo con el alcance y los requerimientos que previamente no nos lo dieron. Entonces, cuando ya tengo esas dos cosas, los alcances y la dimensión de mi proyecto en base a los componentes, en base a los objetivos que yo voy a estar cumpliendo, entonces yo elaboro una estimación base. Por ejemplo, para los que van a tener el de los mecánicos, el costo del mecánico. El costo de mantenimiento que voy a tener en el carro en un año, por ejemplo, en particular. Entonces,
yo ya sé qué pantalla voy a utilizar. Ya más o menos sé qué tipo de base de datos voy a estar trabajando. Ya más o menos sé el comportamiento que van a tener los objetos dentro de mi sistema. Entonces, yo puedo decir, bueno, más o menos, a grosso modo, puedo decir, en base a estas dos cosas que yo ya tengo, puedo decir, voy a utilizar dos personas, así empíricamente. Voy a utilizar dos personas. A estas dos personas, si es para trabajar bajo, por ejemplo, Joomla o bajo Python o bajo C Sharp, bajo herramientas de cuarta generación, entonces yo les voy a pagar, y según el mercado está de que esta gente gana $600 mensuales. Entonces yo ya puedo elaborar una estimación base así a grosso modo. Entonces, cuando ya tengo esa estimación base, entonces empezamos a ver. Alguien me preguntó al principio del ciclo. Al principio del ciclo me preguntaron a mí, ingeniero, me dijeron, sí, le digo, ¿por qué aquí vamos a tener las clases en este enlace de reunión, que las clases van a ser ahora virtuales? Me preguntaron. Yo les dije, no, van a ser presenciales. Entonces, pero ¿y por qué pusieron esto? Si se fijaron hasta ahora, hasta hoy los activé. Los había dejado activos, pero los desactivé. Hasta hoy se activaron. Entonces, ¿por qué? Lo hicimos en base a que, quiero ver si esto me permite, si aquí me va a permitir hacer eso. Ah, yo quiero. Bueno, entonces me va a permitir a mí. Cuando yo le dije eso, no, no, va a ser presencial. Entonces toda la mano, pero ¿y esos enlaces? Esos enlaces eran por cualquier riesgo que podíamos tener en el transcurso del ciclo. O sea, planes de contingencia. Entonces nosotros elaboramos una estimación y ahora ya identificamos y analizamos los riesgos que vamos a tener. Si estos riesgos me permiten a mí hacer una revisión nuevamente de este alcance y todos los objetivos que yo voy a estar trabajando bajo este alcance, entonces hago nuevamente este proceso. Ya cuando ya lo tengo bastante depurado, ya identifiqué los riesgos que voy a tener. Por ejemplo, lo que pasa muy frecuentemente en muchas instituciones es que a veces quieren que el software sea rápido, que se haga en tiempo récord, o sea, en tiempo récord, una semana, un mes, o que la gente que esté, error que podemos cometer mucho es de decir, si el proyecto es destinado a 2 personas para eso, si pongo 4, lo voy a hacer en la mitad del tiempo. Ese es un error garrafal que podemos cometer nosotros al momento de estimar. Jamás se va a hacer, si usted duplica el personal para trabajar en su proyecto, se le va a reducir su proyecto a la mitad del tiempo. Eso nunca. Si es posible, hasta se le va a aumentar porque no sabe si las personas saben las tecnologías, tiene que capacitarlo. O sea, hay un montón de riesgos que nosotros tenemos que identificar ahí. Entonces, ya cuando ya tenemos bastante depurado eso, nosotros identificamos y analizamos todos los riesgos posibles. Aquí todavía yo tengo otro plan de contingencia por si en un dado caso vienen y dicen, miren,
Ahora ya las clases ya van a ser todas de manera eh, virtual y las evaluaciones también. Entonces tengo otro plan de contingencia. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que ir viendo, a identificar esos riesgos y hacer una revisión formal de la estimación. Aquí, con esta revisión formal, ya aplico unas métricas. Ya aplicamos nosotros algo que nos dice, hey, miren, fíjense que lo que ustedes elaboraron en una estimación base y vieron los riesgos, ahora lo vamos a plasmar bajo una norma que nos va a permitir estimar algo. Entonces, venimos nosotros y estimamos, hacemos el proceso de estimación normal y en base a esto planificamos todo lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. Si se fijan, nosotros hemos dado un poco más de tiempo. Esos ya lo habíamos analizado y los riesgos que nos iba a incurrir, los desfases de ciertas fechas para que ustedes pudieran entregar su proyecto. Entonces, desde aquí ya tenemos una estimación un poco depurada y ya nosotros empezamos a planificar, hacer un cronograma de trabajo ya mucho más real en base a lo que nosotros estamos estimando. No cometamos el error que cuando vamos a estimar un proyecto, le vamos a poner el precio más alto. Si queremos ganar un proyecto, o si se quiere que lo contraten en un proyecto, si van a participar 3, 4 empresas, eh, a veces los proyectos, las estimaciones no tienen que ir al precio más alto. Yo le quiero ganar $30,000 a este sistema y es un sistema de facturación o es un sistema de contabilidad que en línea lo consiguen en $20 los accesos mensuales, entonces van a pagar $50,000. Difícil. O sea, entonces por eso es que nosotros después planificamos eso en base a esos supuestos. Entonces, en base a la complejidad que vamos a tener en nuestro proyecto. Ustedes, si se fijan ahora, la mayoría ya tiene un proyecto definido y la mayoría tiene casi el mismo grado de complejidad. Entonces, en base a eso, nosotros empezamos a estimar un proyecto. Por ejemplo, hay 4 factores que influyen significativamente en la estimación de un proyecto. A lo que les decía, la complejidad del proyecto, el tamaño del proyecto, el grado de incertidumbre estructural, si se han definido los requisitos o los requerimientos que necesitamos, eh, si hemos acotado ese proyecto en base a las funciones que vamos a estar realizando dentro del proyecto, dentro del sistema, y si la información que se maneja es clara. Entonces, en base a eso nosotros tenemos que ver cómo vamos a estimar. En base a complejidad, acuérdense, la complejidad de un proyecto, eso va a depender enormemente de la experiencia que tengan ustedes en realizar un proyecto. Muchos de nosotros no tenemos experiencia, casi la mayoría no tenemos. Cuando estamos a estas alturas, es lo que les decía, que a veces uno llega a las empresas de diseño de sistemas, por ejemplo, a nivel de 4º año. Todavía 3er año, casi muy pocos los contratan, al menos que ya tengan una habilidad. Por ejemplo, yo sé de que algunos se están especializando en seguridad informática, algunos.
otros están agarrando un área de comunicaciones, alguien ya se ha medio especializado en Postgres o en una base de datos en particular, él ya lo maneja ya bastante bien. Entonces, a nivel de tercer año, casi empezamos a hacer pinitos a nivel de desarrollo. Y ya en cuarto año, como ya tenemos un bagaje, ya a finales de cuarto año ya tenemos diseño de sistema que ya nos permite tener una orientación, una forma de cómo vemos los sistemas, cómo podemos hacer un sistema. Ya hoy ya es más fácil y como les decía, ChatGPT no enseña a programar, ese le da la programación ya. Ustedes tienen que entender esa programación. Entonces ahora el objetivo ya no es para alguno, ya no es aprender a programar, sino que entender lo que le está dando la inteligencia artificial. No es malo, pero también sí necesitan entenderlo, entonces necesitan saber programar. Entonces necesitamos ver la complejidad del proyecto, el tamaño del proyecto. No es lo mismo hacerle un sistemita de contabilidad a la tienda del Manguito, de ahí de la vuelta de aquí por el Ricaldones, que hay una tienda, a querer hacerle el sistema de contabilidad a Calleja, al Super Selecto. El tamaño del proyecto, contabilidad es la misma, solo que el otro ya le va a pedir razones financieras, ya le va a pedir análisis de costos, ya le va a pedir otras cosas que tal vez el de la tiendita aquí, el del Ricardo, no se lo está pidiendo. Entonces, desde ahí ya tenemos una estimación ya diferente, aunque el sistema sea el mismo. Contabilidad, un sistema de contabilidad. Grado de incertidumbre, entonces estamos viendo eso. La complejidad del proyecto, vaya, como dice aquí, es relativa a la experiencia en proyectos anteriores. Existen medidas sobre la complejidad del proyecto basadas en el diseño y código, métricas, o sea, ya tenemos yo les preguntaba al principio si alguna vez ustedes se habían dado cuenta la cantidad de códigos, de líneas de código que hacían en un programa en particular, ya sea ustedes, con ustedes estamos desde el 2023, creo, 23, 24, 25, cabal, estamos en el 2023, que en el 2023 todavía éramos clases virtuales, así como estamos ahorita. Nacieron en esa época, ya hasta este año fue que vinieron aquí a la universidad, o el ciclo pasado, o este año fue que ya vinieron ya de lleno aquí a la universidad. Entonces, ya ustedes tienen un detalle, permítanme, ya tienen ustedes un detalle de cuántas líneas de código han trabajado ustedes en los lenguajes de programación en los cuales han realizado una tarea en particular. Entonces, en líneas de código es una métrica para evaluar, por ejemplo, cuánto es productivo esta persona en base a una línea de código. Pero una línea de código, acuérdense, no es solamente poner un punto y coma, o solo poner un scanf, o solo poner un printf, o solo, no. Una línea de código es que tiene que ser funcional. O sea, un mensaje que ustedes ponen una línea de código entre slash, es un comentario que hace, ese no es una línea de código funcional. Entonces, como no es funcional, esa no se toma en cuenta.
Yo les decía que en el libro de Pressman y Pressman, el de Ingeniería del Software, un enfoque práctico de Pressman y Pressman, en uno de los, hay una tabla en donde les dice cuáles son las líneas de código que se utilizan en base al lenguaje de programación que se trabaja. Ese nos va a servir bastante, porque podemos, ese lo utilizan las empresas internacionales para ver cuánto una persona ha sido productiva. Entonces les ponen un código, les ponen una pantalla y ellos saben que esa pantalla con todos los objetos que tiene les va a generar, por decirle, 500 líneas o 20 líneas de código o 1000 líneas de código. Entonces él puede pagar en base a las líneas de código que ustedes generan. Entonces, por eso es que les dicen, miren, esta pantallita les va a costar, yo se la cobro, yo se la voy a pagar a 3 o a 50 centavos la línea de código. Entonces ya ustedes evalúan. Y así es como evalúan o estiman, por ejemplo, cuánto es el costo de una pantalla. Y al mismo tiempo se ve la productividad de una persona haciendo esa pantalla. Entonces, no es lo mismo, por eso también vieran como en Estados Unidos es algo interesante que allá la gente se especializa en algo. Alguien que diseña tiene un costo mucho más grande de pago a alguien que solo programa, a alguien que solo hace una línea de código. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decir, antes contrataban aquí las empresas y decía, analista programador, decían. ¿Por qué? Porque necesitaban de que hubiesen personas que analizaran y que programaran. ¿Analizar qué es? Analizar, ya ustedes lo hacen acá. Lo hacen en base a los diagramas que ustedes sacan. Entonces ya ustedes pueden decir, en este análisis, esta pantalla me va a generar tantas líneas de código. Ya ustedes tienen una métrica para evaluar cuánto por lo menos le va a nivel de líneas de código le va a dar ese proyecto. Y eso lo puedo convertir a costo. Preguntando, por ejemplo, es increíble cómo venimos nosotros. Año pasado a los de arquitectura de computadoras los llevé a una charla. Aquí hicimos una charla que el chamaco les preguntó cuánto desean ganar. Les preguntó a ustedes, al grupo que estaban ahí. Y toda la mala decía, $5,000. Ya. Y él dijo, bueno, $5,000. Así se quedó y ya dijo, pero ¿qué pasa? Dijo, si eso lo convierto a esos $5,000, lo dividimos entre 30, que es lo que tiene el mes. O sea que usted estaría ganando $166 diarios. Si eso lo dividimos entre 8, o sea que usted estaría ganando 20.83 de dólar la hora de trabajo. Entonces, y dice, ¿por qué no pensar en ganar más? Pues esos 20.83, si yo en una hora hago, por decirlo así, programando, hago, ¿qué? 100 líneas de código. O sea que cada línea de código, $20 entre 100. O sea que a mí me están pagando a 2 centavos la línea de código, a 20 centavos la línea de código.
Entonces, cuando ya lo vemos así, ya nos damos cuenta de que, uy, qué poquito me están pagando, ¿verdad? O sea, si ustedes le dicen, miren, yo quiero ganar 50 centavos la línea de código. Solo imagínense, 0.5 la línea de código por 100, está hablando de $50 diarios. Por 30, $50 la hora. Por 8, está hablando de $400 diarios. Por 30, está hablando de, ya, si esto lo hacemos bien, 0.5 por 100, que es lo que usted hace en una hora, 100 líneas de código. Y esto lo multiplica por 8, que es lo que trabaja en el día, tiene $400. Por 30, o sea, usted estaría ganando $12,000. Fíjense la diferencia. Eso poniendo de que se le paga a alguien $5,000. Pero aquí en nuestra realidad, ¿qué pasa? Los programadores, ¿cuánto les pagan? $600. Entre 30, $20 el día. Entre 8 a 2.5 de dólar la hora. Esto no llega ni a cubrir el nivel el umbral de pobreza que tiene Estados Unidos en su salario. Estados Unidos, dependiendo de los estados, hay un estado que el más hecho leña es como que sea en Missouri, uno de los más hecho leña que hay para pagar. Ese andan costando como un aproximadamente $35,000 al año. Si ustedes dividen $35,000 al año entre 12, $35,000 entre 12, está hablando de que esa gente gana $2,916 mensuales. Entre 30, ellos ganan $97 diarios. Y entre 8, ellos ganan a 12, $15 la hora. Y el salario más bajo. O sea, si se fijan por eso, aquí la vez pasada, bueno, hace como 2 semanas, creo que la otra semana hay una conferencia con Odo. Odo, hay unas muchachas de Odo. Odo es un ERP que es español, que él contrata gente y la mayoría, y ahí en Mississippi, Missouri, hay una sede de Odo, porque el salario de ellos es mucho más barato. Ahí lo va a poner en San Francisco. San Francisco, el salario mínimo anda como por $45,000 al año. Nuestro salario aquí a nivel del país es diferente. Entonces, si se fijan, aquí les estoy sacando un costo con una métrica simple y en base a datos sobre cuántas líneas de código puedo generar en un lenguaje de programación y cuánto le pago a esta persona en ese lenguaje de programación. Entonces, se puede ir estimando esa parte. Entonces, en la fase de estimación no son aplicables porque no hay un diseño ni código. Por eso hay que utilizar medidas más subjetivas, puntos de función. Yo les decía que un punto de función ahí ¿cómo se llama? En el libro ahí establece de que un punto de función, va a tener tantas líneas de código.
un punto funcional va a tener tantas líneas de código. Y en base a eso puedo ir sacando también, puedo ir estimando el proyecto. Entonces, tamaños de los proyectos. En los proyectos grandes crece la interdependencia entre los componentes del proyecto. Descomposición del producto en elementos muy grandes dificulta el proceso de estimación. Entonces, dependiendo de los procesos, como los que vamos a estar trabajando, así ustedes ya definieron varios procesos. Y en esos procesos ustedes ya definieron las pantallas que van a tener dichos procesos. Entonces, en base a eso, nosotros vemos el tamaño del proyecto. Imagínense que en 4, por ejemplo, de los barcos, eso lo hemos desglosado nosotros en 5, 6 proyectos, que es uno solo en realidad. Entonces, pero nosotros decidimos darle a ustedes un proyectito pequeño, un modulito, por ejemplo, una unidad, para que ustedes la fueran manejando. Entonces, dependiendo del tamaño, así lo vamos a ir descomponiendo. Y eso vamos a tener incertidumbre en muchos casos y nos va a costar un poquito más estimar. Grado de incertidumbre estructural, la estructura, grado en que los requisitos sean definidos, facilidad con la que se pueden compartir funciones, naturaleza jerárquica de la información a procesar. Incertidumbre estructural baja, mejor descomposición del producto, mejor estimación. Entonces, cuando nosotros tenemos una información histórica, cuando no tenemos información histórica, yo les decía, si ustedes no saben cuántas líneas de código hacen en un programa, entonces en el nuevo programa que saco ya me va a costar un poquito más. Pero ahí ya voy a empezar a hacer una historia de mis proyectos. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Ya, o sea, sí, eso siempre es. Según la historia, se ha pasado por generaciones. La existencia de métricas del software de proyectos anteriores facilita la estimación, ¿cierto? Si yo ya tengo ya definí anteriormente una métrica, esa me puede ayudar a estimar nuevamente un proyecto, o si un proyecto es similar. En cualquier caso, la estabilidad de los requisitos por parte del cliente es fundamental para la estimación. O sea, es determinar el alcance. Si nosotros determinamos bien el alcance, la estimación nos vamos a ir teniendo una certeza mucho más eficiente. Métricas utilizadas para el desarrollo del software. Tenemos una métrica relacionada con el tamaño. Se relaciona con el tamaño de las salidas de algunas actividades, procesos en el software. Las más comunes son líneas de código, fuentes entregadas, número de instrucciones de código, objetos entregados, número de páginas de documentación del sistema. Entonces, casi la mayoría de empresas actualmente, bueno, ya hoy ya están cotizando la mayoría de personas que hacen análisis de la información de los datos. Y están ayudando a las inteligencias artificiales a que cuando le respondo a la inteligencia artificial de cómo es el comportamiento, por ejemplo, voy a sacar aquí una razón financiera. Una razón financiera me da un dato de 1 a 1. 1, 2.1 es el resultado de una operación. Entonces, nosotros cuando vemos 1, 2 puntos, punto 5, ese me da un análisis. O sea,
Ya en la métrica ya está definida de que por cada dólar que yo invierto voy a obtener 0.50. Eso es lo que dice la razón financiera. Entonces, si yo tengo 2.1, entonces por cada dólar que yo invierto obtengo $1. Si yo tengo 2.1.25, por cada dólar que yo invierto, obtengo 1.25, o sea que estoy obteniendo 0.25 de utilidad. Entonces, pues ese análisis es lo que ya se está alimentando grandemente a la inteligencia artificial y ya estamos haciendo ya ese que vamos a hacer hasta cierto punto indispensables, pero siempre se va a necesitar estar alimentando para ver los procesos que estamos trabajando. Entonces, con el tamaño, las medidas relacionadas con el tamaño, pero también tenemos medidas relacionadas con la función. Estas métricas se relacionan con la funcionalidad total. Joder, y toca pagar impuestos. Ups. Estas métricas se relacionan con la funcionalidad total del software entregado. Las más conocidas son puntos de función, puntos características y puntos no objetos. Puntos de función. Fue creada Albrecht en el 79 como una técnica de estimación del tamaño del software sobre la base de la funcionalidad entregada al usuario independientemente de la tecnología utilizada para su desarrollo. La métrica ha sobrevivido hasta nuestra época habiendo desarrollado muchas variantes. Dentro de estas nosotros tenemos el IFPUC, una, una ISO, una ISO que me permite a mí determinar el conteo de puntos de función. Puede estar asociada a los siguientes proyectos de aplicación: proyectos en desarrollo, proyectos de mejora, o sea que aquí ya lo estoy desarrollando y en base a esto yo puedo utilizar IFPUC para estimar el nuevo desarrollo o la mejora que le voy a dar a ese proyecto o una aplicación empezada desde cero. Entonces, con esto, con esta métrica, nosotros podemos venir y ya llevamos un proyecto en desarrollo normal. Entonces podemos decir, pero a este proyecto le voy a agregar esta otra unidad. Entonces puedo hacer una nueva estimación en base a ese desarrollo. O puedo decir, esta pantalla que ya tenía, la voy a mejorar poniendo este otro objeto dentro de ella. También puedo utilizar esta métrica para ver la mejora que yo le voy a estar dando a los proyectos. Entonces aquí, en base a eso, nosotros tenemos un modelo para contar los puntos de función. ¿Preguntas, jóvenes? Me he olvidado. ¿Jóvenes? ¿Preguntas? Todo bien de momento. Todo bien. En casos de uso y en IFPUC, porque está la otra métrica, porque son 3 métricas en realidad. Bueno, hay más. Está el método COCOMO, es otra. Está IFPUC, está NESMA, está en base de diagramas de casos de uso. El que ustedes están realizando, ustedes lo van a realizar en base a diagramas de casos de uso. ¿Por qué? Porque ya tienen una idea, ya tienen un diagrama de casos y ya pueden ir viendo los elementos que están trabajando en ese diagrama de casos. Entonces, hay varias métricas. O sea, nosotros hemos seleccionado
3, 2 en realidad. If-book y diagramas de casos. ¿Ok? Vaya, fíjense que yo tengo que hacer otras actividades. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. Y espero que el miércoles terminar casi la mayoría de los aspectos de Spook. Y ahí voy a estar monitoreando yo en los laboratorios como para que lo hagan de manera asíncrona. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a tener la clase hasta acá. Y porque voy a ver otras actividades por acá. Y ahí nos vemos el miércoles. ¿Ok? Ok, ingeniero. Cuídense, jóvenes, y gracias. pasen buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.